Punto 56. Pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares. Punto 56.1. En sus juicios acerca de valores morales, el hombre no puede proceder según su personal arbitrio. En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual sí debe obedecer. Tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana, y por la cual personalmente será juzgado. Puede que les resulte interesante mi video, el pecado, la gran bajeza, la gran locura, la gran primada y la gran canallada. El pecado es un misterio y tiene un sentido profundamente religioso. Para conocerlo necesitamos la luz de la revelación cristiana con todo lo que conlleva. Y el pecado escapa a la razón. Ni la antropología, ni la historia, ni la psicología, ni la ética, ni las ciencias sociales pueden penetrar su profundidad. Algunos dicen que Dios no es afectado por el pecado. El pecado efectivamente no afecta a la naturaleza divina porque ésta es inmutable, pero sí afecta al corazón del Padre porque se ve rechazado por el Hijo a quien Él tanto ama. Si el pecado no ofendiera a Dios, eso sería porque Dios no nos quiere. Y si Dios no nos ama, entonces es lógico que no le duela. Pero si nos ama, es lógico que sí le duela, y que le duela la falta del amor. Es lo mismo que le agradaría mi amor. Así pues le desagrada mi desprecio. Yo hablo de un modo antropológico, pero es necesario hacerlo así para entendernos. Si Dios se quedara insensible ante mi amor o ante mi desprecio, eso sería señal de que Él no me ama, y de que yo le soy indiferente. A mí no me duele el desprecio de un desconocido, pero si viene de una persona a quien amo, entonces sí me duele. Y no es que el hombre le haga daño a Dios, pero a Dios le duele. Mi falta de amor le duele, y el bofetón de su niñito no le hace daño a una madre, pero sí le da pena, porque ella prefiere un cariñoso beso. Eso es cuestión de amor. La inmutabilidad de Dios no significa indiferencia. La inmutabilidad se refiere a la esfera ontológica, pero no a la afectiva, porque Dios no es un peñasco, es un corazón. El Dios del Evangelio es Padre. La filosofía no puede cambiar la revelación. Es un misterio cómo el pecado del hombre puede afectar a Dios. Pero el hecho de que el pecado afecta a Dios es un dato bíblico. La Biblia expresa la ofensa a Dios del pecado con la imagen del adulterio, porque el pecado es ante todo una ofensa a Dios. El pecado ofende a Dios por lo que supone de rebelión. David, arrepentido de su pecado, exclamaba: «Contra ti pequé, Señor». El pecado es un no deliberado, que se le da al amor redentor de Cristo, y esa negativa lastima a Cristo. Hay hechos que tienen un significado importante y por eso Pío XI se negó a pagar al Estado italiano 1 lira al año de contribución, porque eso suponía que el Estado Vaticano no era independiente. La Iglesia ha condenado la opinión de quienes sostenían que puede darse un pecado puramente filosófico y que sería una falta contra la recta razón sin ser una ofensa a Dios. La Iglesia ha condenado la idea de que pueda existir un pecado meramente racional o filosófico que no mereciera un castigo de Dios. El pecado está en la no aceptación de la voluntad de Dios, más que en la transgresión material de la ley. Por eso puede haber pecado sin transgresión material de la ley, si existe ese no a Dios en la intención, mientras que puede haber transgresión de la ley, pero no pecado, si es que tú no le has dado el no a Dios voluntariamente.
El pecado no es algo que nos cae inesperadamente como un rayo en medio de un campo. El pecado siempre se va fraguando, de a poco, dentro de nosotros mismos. Las repetidas infidelidades a Dios, los apegos desordenados y consentidos, el irresponsable descuido de las cautelas, eso va preparando la caída. Punto 56.2. La moral no consiste en el cumplimiento mecánico de una serie de preceptos, sino en nuestra respuesta cordial a la llamada de Dios, que se traduce en una actitud fundamental en el servicio de Dios. La opción fundamental es la orientación permanente de la voluntad hacia un fin. Esta actitud debe explicitarse en el fiel cumplimiento de los preceptos y no de un modo rutinario, sino vivificado por el dinamismo que el Espíritu imprime en nuestros corazones. La opción fundamental no consiste en liberarse del cumplimiento de determinadas normas o preceptos, sino que muy al contrario en hacer una llamada a la interiorización y profundización de la vida de cada cristiano. La opción fundamental por Dios consiste en colocar a Dios en el centro de la vida y concebirle como el valor supremo hacia el cual se orientan todas las tendencias y en función del cual se jerarquizan las múltiples elecciones de cada día. La opción fundamental es una decisión libre que brota del núcleo central de la persona, una elección plena a favor o en contra de Dios que condiciona los actos subsiguientes, y es de tal densidad que abarca la totalidad de la persona, dando el sentido y la orientación a su vida entera. Y es claro que las actitudes determinan nuestro comportamiento moral de una forma positiva o negativa. Las actitudes son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir y actuar en consonancia con nuestros valores y son por tanto consecuencia de nuestras convicciones o creencias más firmes y razonadas de que algo vale y de que da sentido y contenido a nuestra vida. Constituyen el sistema fundamental por el que orientamos y definimos nuestras relaciones y conductas con el medio en el cual vivimos. Señores, estamos viendo la subsección que se llama opción fundamental dentro de la sección de la confesión. Continuando con la lectura. Evidentemente que en el hombre tienen más valor las actitudes que los actos. Hay actos que expresan más bien la periferia del ser y no el ser mismo del hombre. Los actos verdaderamente valiosos son los que proceden de actitudes conscientemente arraigadas, y se ven claramente que, aunque la actitud sea lo que define auténticamente al ser moral del hombre, los actos tienen también su importancia porque repetidos y conscientes y libres van camino de convertirse en una actitud. Incluso podemos decir que hay actos de tal trascendencia que si se realizan responsablemente y sin atenuantes posibles, son el exponente de una actitud interna, y no hace falta que el acto se repita para que éste sea considerado grave. Por ejemplo, un adulterio o un crimen planeado a sangre fría con advertencia plena de la responsabilidad que se contrae, buscando el modo de superar todas las dificultades y sin detenerse ante las consecuencias con tal de conseguir su deseo, ¿qué duda cabría de que compromete la actitud moral del hombre? La opción fundamental puede ser radicalmente modificada por actos particulares. No es sincera una opción fundamental por Dios si después esto no se confirma con actos concretos. Los actos son la manifestación de nuestra opción. Si la opción fundamental no se acompaña de actos singulares buenos, entonces se concluye que la tal opción se reduce a las buenas intenciones. Es en las acciones particulares donde la opción fundamental de servir a Dios se puede vivir de verdad con todo lo que conlleva, y la ruptura de la opción fundamental no es sólo por apostasía. Lo que sí parece cierto es que la actitud no cambia en un momento. Los cambios vitales en el hombre sí son algo paulatino. El pecado mortal que separa al hombre definitivamente de Dios es la consecuencia final de una temporada de laxitud moral. Y por eso decimos que el pecado venial siempre dispone para el pecado mortal. Punto 56.3.
Algunos opinan que al final de la vida, Dios nos va a dar a todos la oportunidad de pedirle perdón de nuestros pecados, pero esa posibilidad de la opción final, y escúchenlo bien, no tiene fundamento en la Biblia. Es por eso que es rechazada por los teólogos de categoría internacional, como Joseph Ratzinger, Rahner, Pozo, Alfaro o Ruiz de la Peña, y etc. Punto 56.4. Hay además otros pecados que son llamados pecados de omisión. Los pecados cometidos por los que no hicieron ningún mal, etc. Más que el mal de no haberse atrevido a hacer ese bien que sí que estuvo al alcance tuyo. Jesucristo condena al infierno a los que dejaron de hacer el bien, porque Él lo dice: lo que con estos no hicisteis, conmigo no lo hicisteis. A veces hay obligación de hacer el bien, y el no hacerlo es un pecado de omisión. Se equivocan los cristianos, que poniendo el pretexto de que no tienen aquí ciudad permanente, porque buscan ciudad futura, consideran que ellos pueden descuidar las tareas temporales y no se dan cuenta que la propia fe es un motivo que los obliga y aún es más perfecta, porque les obliga a tener un perfecto cumplimiento de todas ellas. Esto se hace según la vocación personal de cada uno. Aquí estamos viendo, señores, la subsección de pecado social. Pero no es menos grave el error de quienes por el contrario piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si estos fueran ajenos del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe de ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Hoy es muy usual que algunos ambientes, de hecho en algunos de estos, el hablar del pecado social es común, pero el pecado es un sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona. Una sociedad no es de suyo el sujeto de actos morales. Lo cierto es que el pecado de cada uno repercute en cierta manera en todos los demás, pero en el fondo de toda situación de pecado siempre vamos a encontrar a las personas que han pecado. Las estructuras del pecado se deben a los pecados del hombre, y todo pecado es un ultraje a Dios, con todo lo que conlleva. En un sentido propio y verdadero, tan solo son pecado los actos que de forma consciente y voluntaria van contra la ley de Dios, con todo lo que eso significa. Y por eso precisamente el hombre es la única criatura que puede pecar entre los seres que componen la creación visible. Aunque es cierto que pecados personales generalizados crean un ambiente de pecado, no se puede diluir la responsabilidad personal en las culpabilidades colectivas anónimas. Hay que sentirse responsable de nuestros pecados que deterioran el ambiente. Hauser, profesor del Instituto Oriental de Roma, publicó un libro que se titula Lephentos, en el cual habla del influjo de algunos pecados en el medio ambiente espiritual del cuerpo místico de Cristo. Punto 56.5. Las cosas que principalmente nos incitan y tientan a pecar son, en primera instancia, el mundo, y por esto queremos decir criterios relajados, costumbres corruptoras, ambientes pervertidos, con sus atractivos que tienen una fuerza seductora para los incautos que se dejan llevar por ellos. La segunda cosa es el demonio, con sus tentaciones, y engañando con apariencias de bien. Y la tercera es la carne, con todas sus inclinaciones al pecado. La inclinación al pecado siempre se ha llamado y se llamará concupiscencia. Esta se concreta en los llamados 7 pecados capitales. Estos son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. En cuanto a la soberbia, esta es un apetito desordenado a la autoestimación excesiva. La avaricia es una estima desordenada de los bienes materiales. La lujuria es un apego desordenado a los placeres del sexo. La ira es siempre el apetito de la venganza. La gula es el apetito desordenado por el comer o el beber. La envidia es un pesar del bien ajeno.
y alegría de su mal. Y la pereza es una negligencia en el cumplimiento de tus propias obligaciones. Dice pues el apóstol Santiago, cada cual es tentado por sus propias concupiscencias. Y San Juan dice que el que peca se hace esclavo del pecado, y el que peca se hace hijo de Satanás. Y a veces los malos ambientes pervierten a muchos católicos. Como lo dijo Pablo VI en una solemne alocución, muchos cristianos de hoy, en lugar de misionar, son misionados. En lugar de convertir, son convertidos. En lugar de comunicar el Espíritu de Jesús, son ellos los que son contagiados por el espíritu del mundo. Aquí, señores, estamos viendo la parte de pecados capitales dentro de la confesión. No podemos vencer las tentaciones nosotros solos, pero sí tenemos la ayuda de Dios y su gracia, porque la tenemos a nuestra disposición si la buscamos con la oración y con los sacramentos. Dice San Pablo que Dios no le permite al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas. Y en este punto, señores que escuchan, yo les añado que si Dios permitiera que el demonio nos tentara por encima de nuestras fuerzas, de sobra estaría su gracia para poder igualar nuestras fuerzas a la tentación. Dice San Pablo que Dios no le permite al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas, pero Dios, sabiéndolo todo, si el demonio en su desobediencia así lo hiciera, la gracia sobreabundaría en el pecado y en la tentación. Muchas veces el demonio se vale de los mismos hombres para hacernos pecar, unas veces con malos ejemplos y otras también con palabras. Es necesario saber luchar contra los malos ambientes y no dejarnos arrastrar al pecado por el respeto humano. El mejor medio para esto es huir de las malas compañías y juntarse con los buenos amigos. Ocurre con frecuencia que en un grupo los más indeseables llevan la voz cantante y dominan a una colección de individuos vulgares y endebles. Por tanto, debes tener mucho cuidado de que nadie atente contra la integridad y la rectitud de tu personalidad. Y si alguna vez tú te integras en alguno de estos grupos, siempre ten la valentía suficiente para hacer un acto de independencia y abandonar el grupo, aunque tal vez esa ruptura te traiga algún contratiempo desagradable. Eso no va a importar, porque tiene menos importancia, y sí merece la pena el afrontarlo. La mejor manera de vencer todo mal ambiente es tomar desde el primer momento una actitud decidida y clara e inquebrantable. Si ven que contigo es inútil, te van a dejar en paz. Pero si ven que vacilas, van a volver una y otra vez a la carga, hasta que te tumben. Punto 56.6. El respeto humano consiste en obrar mal por vergüenza de obrar bien, temiendo al que te van a decir los demás. Así dijo Jesucristo: si alguien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ese alguien delante de mi Padre. Es una cobardía indigna y es vergonzoso el tenerle miedo a la sonrisa maliciosa de una persona que por su conducta es indigna de nuestro aprecio. En cambio, el que cumple con su deber por encima de todo, consigue la estima de todas las personas buenas y también el respeto de las que no lo son. Y que digan lo que digan por fuera, porque en su interior no tienen más remedio que reconocer y admirar la superioridad de la honradez y de la virtud. En tu conducta, tú tienes que ser valiente cuando otros quieran arrastrarte al mal, pero no tienes que fanfarronear. Si la timidez y la cobardía desprestigian la virtud, entonces no menos la desprestigia la fanfarronería, porque ésta la hace desagradable y antipática a todo el mundo. Tu conducta debe de ser la de una persona entera que sabe lo que es cumplir con su deber, pero que no por eso desprecia a los demás, sino que es amable con todos y que todos saben que se puede contar contigo cuando se trata de algo bueno, si es que eres una persona recta y amable, porque pronto tú tendrás quien te siga si así eres. No hay nada tan atractivo como la virtud cuando ésta es amable y valiente. La mayoría de las personas son imitadoras y siguen a los que entre ellas son capaces de dar ejemplo. No olvides, pues, que tu conducta siempre ejerce influjo en los demás. Quizás tú no te des cuenta, pero el buen ejemplo sí que arrastra, y a veces todavía lo hace más que el mal ejemplo. Muchos no se atreven a ser los primeros y lo están esperando para seguirlo.
Los cristianos deben, con su vida ejemplar, dar testimonio de la doctrina de Cristo. La transmisión de la fe se verifica en el testimonio. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente la verdad cristiana se hace reconocer a través de la persona cristiana. Punto 56.7. También te recomiendo que seas sanamente y santamente alegre. Uno de los mejores apostolados es el apostolado de la alegría, porque todo el mundo ve que los que siguen a Cristo son más felices y alegres, porque la bondad no es una ñoñería. Ahora estamos viendo, señores, la sección respeto humano dentro de la confesión. Solo el bueno es verdaderamente alegre, y la alegría del pecado es mentira, y su gusto siempre se convertirá en tormento. La felicidad es y siempre será un don de Dios, y es imposible que lo logres de espaldas a Dios. Y por eso es frecuente que el pecador, en el fondo, siempre será una persona triste y aburrida y cansada. Todo le fastidiará y no tendrá ilusiones. En cambio, si después hace una buena confesión, ¿verdad que se siente un alivio y un consuelo especial? En una tanda de ejercicios espirituales a obreros, uno me echó en el buzón un papel que decía: «Es tanta la felicidad y la alegría que he sentido después de confesarme, que no hay nada para mí en el mundo capaz de compararlo. Es algo fuera de lo material. Me he elevado de tal forma que he llorado de alegría y de arrepentimiento. Yo no soy digno de tanta felicidad». Textualmente, al pie de la letra, yo no he modificado ni una palabra. Y todavía conservo ese papel, como recuerdo de aquel obrero. Yo también conservo otro papel que me encontré después de las confesiones de otra tanda de ejercicios. Y dice así: «Padre, estoy rebosante de alegría. Yo tengo a Cristo en mi alma, en mi vida, y me he sentido tan feliz como ahora. Usted ha conseguido de mí que yo encuentre la verdadera felicidad». El célebre poeta mexicano Amado Nervo, en su lecho de muerte confesó, y así después le decía a sus amigos: «Me he confesado y me siento completamente feliz». Realmente, la felicidad de la tranquilidad de la conciencia no puede compararse con la amargura que deja detrás de sí el pecado. El placer egoísta, antes de gustarlo, atrae, pero después de gustarlo, desilusiona. Y si en su satisfacción ha habido una degradación, un pecado, etc., el vacío que esto deja en el alma no tiene nada que ver con la felicidad que se siente después de hacer una buena obra, donde tú, por esa buena obra, has sacrificado algo. Punto 56.8. El pecado es el peor de los males. Peor que la misma muerte, porque esa solo es un mal si es que nos sorprende en pecado. La muerte en paz con Dios es el paso a una eternidad feliz. Todos los demás males se acaban con esta vida. Solo el pecado atormenta en la otra. Muchas personas endurecidas para lo espiritual viven tranquilamente en el pecado, pero su sorpresa en la otra vida será terrible, porque se van a dar cuenta de que se equivocaron en lo principal de su vida, que era salvarse eternamente. Pero sobre todo el pecado es una ofensa a un Dios infinitamente bueno, a un Padre que me ama como nadie jamás me ha amado, y por eso el pecado es un mal que no tiene igual en esta vida. El hombre no puede renunciar a sí mismo y no puede hacerse esclavo de las cosas, ni de los sistemas económicos, ni de la producción, ni tampoco de sus propios productos. En el hombre hay un afán, y a veces es desmedido, de poseer, de gozar y de ser independiente, y se dan en él la ambición de dinero, la hipocresía, las injusticias, el egoísmo, la soberbia, la cobardía, la mentira. Estos vicios repercuten en la sociedad y producen malestar, indignación y rebeldía.
Jesús proclamó la verdad y no pactó nunca con el pecado ni con la injusticia. Esa actitud de rechazo y denuncia lo llevó a la muerte. Jesús, al condenar al pecado, quería hacer una llamada a la dignidad del hombre, y el hombre por el pecado, además de rechazar a Dios, se hace esclavo de las cosas que valen menos que él. Así dice San Juan Crisóstomo: cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o lobo? Cuando te veo engañar a los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o serpiente? Cuando te veo obrar neciamente, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o asno? Cuando te veo sumergido en la lujuria, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o puerco? Y peor todavía, porque cada bestia tiene un solo vicio. El lobo es ladrón, la serpiente mentirosa, el puerco es sucio, pero el hombre puede reunir todos los vicios de todos los brutos. Punto 56.9. En la vida son necesarias las normas morales. Todos los psicólogos insisten en que desde el comienzo de la vida el ser humano necesita de la ley. Nadie madura ni se humaniza cuando se deja sus gustos, con todo lo que eso conlleva. Esa misma ley es una exigencia que brota, y también brota de la dimensión comunitaria de la persona, con todo lo que eso conlleva. Su conducta debe de tener en cuenta los derechos y las obligaciones de cada uno para que sean posibles la convivencia social y el respeto mutuo, con todo lo que eso conlleva. Todo grupo que busque una cierta estabilidad y permanencia requiere un mínimo de institucionalización. Los que rechazan toda moral, es decir, toda prohibición, todo prohibido, todo prohibir, esos son unos hipócritas, porque ellos quieren imponernos a nosotros sus normas. Ya lo dijo Ortega y Gasset: de la moral no es posible desentenderse. Los pasos de la modernidad son estos. 1. Lo que es real en la vida hay que legalizarlo, es decir, aborto, prostitución, drogas, homosexualidad, etc. Y les repito, esos son los pasos de la modernidad. Segundo paso, lo que es legal es bueno. Es evidente que no todo lo que se hace es por eso ya bueno. La sociología descubre el modo de actuar de los hombres, pero es la ética la que enseña cómo el hombre debiera actuar. A veces en los medios de comunicación aparecen personas cuya vida desordenada es de un dominio público, que manifiestan que no se arrepienten de nada. Y no sé si es por ignorancia de la moral o por una soberbia redomada, porque pretenden que esté bien todo lo que ellos hacen. Sin embargo, la ausencia del sentimiento de culpabilidad no es ningún signo de progreso, sino que revelaría más bien una estructura psicológica deficiente. El fracaso de un proyecto humano o religioso, aunque no sea absoluto y definitivo, tiene que producir en una persona normal ciertas reacciones interiores que no la dejen tranquila e inmutable, como si nada hubiese pasado. La culpabilidad, como el dolor o la fiebre en los mecanismos biológicos, hace sentir el mal funcionamiento de la persona y el deseo de una curación eficaz. La persona que no tiene remordimiento de sus pecados se ha reducido a la estupidez animal y ha perdido el sello del hombre racional. Hay personas que han perdido ese sentido del pecado y que rechazan la doctrina de la Iglesia cuando ésta señala que una cosa es pecado. Dicen: yo no veo que eso sea pecado, además todo el mundo lo hace. Eso no prueba nada, porque las cosas no se convierten en buenas porque sean frecuentes, como las drogas, el terrorismo, las violaciones, etc. Además, la opinión de la mayoría no cambia la realidad observada por un entendido.
Hoy, los famosos del arte, del deporte, del espectáculo, se presentan como pedagogos de la sociedad y la tribuna se las facilitan los medios de comunicación, las revistas, el micrófono, las cámaras. Ellos hablan de todo, y de todo pontifican, sobre política, sobre religión, sobre moral, sobre la educación de los hijos, sobre la relación sexual, sobre la relación prematrimonial, etc. Y el modelo, naturalmente, es lo que ellos hacen. Ahora estamos escuchando el sentido del pecado en la parte de la confesión, señores. Y que un experto dé su opinión sobre lo que entiende es razonable, pero que el famoso de turno lo dogmatice y dogmatice de lo que no sabe es lamentable. Y es evidente que su opinión no tiene ningún valor. Ya lo decía Pascal, algunos justos se consideran pecadores, pero muchos pecadores se consideran justos. Dicen, no tengo que arrepentirme de nada, y su soberbia les ciega. La moral no puede cambiar con las modas de cada época. Hoy está de moda permitir el aborto, pero siempre será una injusticia el condenar a muerte a una persona inocente. Hoy está de moda la democracia, pero la verdad y el bien no dependen de lo que diga la mayoría, porque la verdad y el bien son valores absolutos. Una minoría de entendidos vale más que una mayoría de los que no lo son. Si se trata de la salud, entonces vale más la opinión de 3 médicos que el resto de un grupo mayoritario que esté formado por una peluquera, un carpintero, una profesora de idiomas, un arquitecto, etc. Es lo mismo si se trata de pilotear un avión o de la moral. La democracia es válida solamente cuando todos los que opinan entienden del tema, por ejemplo, en una consulta de médicos, pero no basta la opinión de la mayoría si ésta no entiende del tema. Para saber si es verdad que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, tú no lo sometes a votación en una tribu de la selva amazónica que desconocerá del tema. Y aunque todo el mundo dijera que el agua de tal fuente es potable, porque ellos no ven en ella ningún microbio, si el encargado de la salud pública que está ayudado de su microscopio te dice que el agua está contaminada y que no se puede beber aunque la gente no lo vea, y aunque no vea en ella nada de malo, entonces la democracia mal empleada puede ser funesta. En frases de Francisco Bejarno, los ignorantes son muchísimo más numerosos que los sabios, y los votos de unos y otros valen lo mismo. La mayoría de los votos da el poder, pero no da la razón. La razón la puede tener la minoría de entendidos, pero no la mayoría de ignorantes en el tema. La Iglesia tiene una especial asistencia de Dios para llevar a los hombres a la salvación, es decir, para señalar lo que es bueno o es malo. Someter una cuestión ética a votación no garantiza la bondad moral de la solución vencedora, y eso es con todo lo que conlleva. Una actuación es ética o no lo es, independientemente de las opiniones personales de todos los votantes. Sobre la democracia, Ortega y Gasset tiene estas ideas. Yo dudo que haya habido otras épocas de la historia en que la muchedumbre llegara a gobernar tan directamente como en nuestro tiempo, con todo lo que eso conlleva. Nosotros vivimos bajo el brutal imperio de las masas, con todo lo que eso conlleva. Y la soberanía del individuo que no está calificado con todo lo que eso conlleva, en nuestro tiempo domina el hombre masa. Es éste quien decide, y también con todas las consecuencias, porque las masas populares buscan el pan, y el medio que emplean es el destruir las panaderías. Es una falacia muy extendida hoy en día, que es demagógicamente y además es falsa. Es el pluralismo democrático, este exige el relativismo ético. Como si el respeto a la libertad de los demás se fundara en que no existe una verdad y un bien objetivo sobre las cosas y la naturaleza humana, y eso es un error, con todas sus consecuencias. Lo que nunca se puede hacer es utilizar la coacción y la violencia para imponer un concepto de la verdad y de lo bueno. Pero si no defiendes lo que tú consideras que es bueno y verdadero, entonces estarías siendo injusto con la gente que te rodea. Eso también con todas sus consecuencias.
La democracia no es un mecanismo que defina lo que es verdadero o falso, o bueno o malo. Creer que una votación popular es lo que define la bondad o la malicia, o la verdad o la falsedad, o lo que es real de las cosas, es un completo error. Señores, estamos viendo dentro de la sección de la confesión el relativismo moral. Recuerden, inscríbanse al canal, es gratis. Ahora ven, señores, la importancia de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, de la ética, de la exorcística, la demonología y todas las cosas que por gracia de Dios enseño en mi canal. Agarren la onda, señores, denlo a conocer, porque no es para hacerme más rico, es para hacernos mejores. Convertir la democracia en el sustituto de la capacidad racional del hombre para conocer la verdad es una falacia con todas sus consecuencias, porque la democracia no implica el relativismo ético. Y eso es también con todas sus consecuencias. Y el respeto a la libertad de conciencia tampoco implica el ocultar la verdad o el bien objetivo de las cosas con todo lo que conlleva, porque tenemos el derecho y la obligación de defender lo bueno y lo verdadero ante la sociedad, para procurar que la verdad y el bien se reflejen en las leyes, y no todo lo que está ordenado democráticamente tiene la garantía de ser justo. Así que les puede ser interesante mi video, relativismo moral. Hoy es frecuente un concepto peyorativo del sentimiento de culpabilidad, y es cierto que en algunas ocasiones puede ser algo patológico cuando no responde a causas objetivas, pero es perfectamente lógico que el que ha hecho algo malo tenga después remordimiento y sentimiento de culpa. Lo mismo es que la fiebre sea consecuencia de la enfermedad y el dolor sea la consecuencia de la herida. Y el que después de hacer algo malo no tiene remordimientos ni sentimientos de culpabilidad, ese tiene el alma acorchada, y eso es gravísimo. Cada uno de nosotros está obligado a obedecer a su conciencia, y eso grábenselo. Tú podrás desobedecer tu conciencia, pero tu conciencia te carcomerá eternamente. Es a la conciencia a la que le corresponde la decisión última sobre el comportamiento moral del hombre. La conciencia es el juicio moral de la inteligencia. La conciencia es la capacidad fundamental del hombre de determinar sus obligaciones para con Dios y de acuerdo a éste para con su prójimo. Hay algo en nuestra propia intimidad que nos dice debes o no debes. Hay una ley que está grabada en nuestra naturaleza, ley que nos hemos impuesto nosotros mismos de obrar el bien y evitar el mal. No, señores, no se impuso. Esa ley ya estaba. Esa ley de nuestra naturaleza la puso Dios. Muchas veces nos hemos sentido felices sacrificándonos en el bien del prójimo. Otras hemos sentido remordimiento de hacer algo malo, aunque al haberlo hecho nadie se enterara. Pero esa conciencia debe de estar bien formada, porque el hombre puede engañarse a sí mismo considerando bueno lo que le gusta o le conviene, o no es bueno. Y por eso la autoridad de la Iglesia, que es objetiva e independiente, señala lo que es bueno de lo que es malo. Dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor: existen normas objetivas de moralidad que son válidas para todos los hombres de ayer, y de hoy y de mañana. Tenemos que amoldar nuestra conciencia a la enseñanza de Cristo y de la Iglesia. Es cierto que hay que seguir la conciencia, pero sin olvidar que ella no es la creadora de la norma moral y que el magisterio ha sido instituido para iluminar la conciencia. La conciencia bien formada se ajusta al magisterio de la Iglesia. Si lo ignora, se equivoca, como un juez que desconoce la legislación, porque su sentencia podría ser equivocada, y si su ignorancia de las leyes es culpable, él será responsable de su equivocación. Por tanto, la conciencia no es autónoma. No es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo, sino que al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento bueno.
Esto se dice en la Veritatis Splendor número 60 de Juan Pablo II. Ahora estamos viendo el apartado de la conciencia recta, señores, dentro de la confesión. La conciencia es el juicio acerca de la licitud o ilicitud de una acción concreta del individuo. Es la norma subjetiva de la moralidad, mientras que la norma objetiva suministra una información general sobre el carácter moral de las acciones humanas. Ya lo dijo Pablo VI el 13 de febrero de 1969, la conciencia es el intérprete de una norma superior, pero no es ella la que crea la norma. La función de la conciencia moral no es crear la ley, sino aplicarla a las circunstancias concretas de cada momento. Las cosas son como son, y no como a nosotros nos gustaría que fueran. Una mentira apoyada por la mayoría no dejará de ser mentira, y el que no asume la realidad tal cual es, se hace daño a sí mismo y engaña a los demás. Una conciencia equivocada no crea valores. La conciencia no obliga por sí misma, sino en cuanto a que refleja la verdad, porque es un instrumento de la verdad. Es la verdad la que obliga, a través de la conciencia, con todas sus consecuencias, y la conciencia no nace de la arbitrariedad, sino que su vínculo es con la verdad. Y la verdad no es algo que se crea, sino algo que se descubre, y eso también con todo lo que conlleva. Según Balmes, en el criterio, la verdad en las cosas es la realidad, la verdad en el entendimiento es conocer las cosas tal y como son. La verdad en la voluntad es quererlas como es debido, conforme a las reglas de la sana moral. Y la verdad en la conducta es obrar por el impulso de esta buena voluntad. La verdad en proponerse un fin es proponerse el fin conveniente y debido, según las circunstancias. La verdad en la elección de los medios es elegir los que son conformes a la moral y mejor conducen al determinado fin. Hay verdades de muchas clases porque hay realidad de muchas clases. Hay también muchas clases de conocer la verdad, y no todas las cosas se han de mirar del mismo modo, sino del modo en que cada una de ellas se ve mejor. Al hombre le han sido dadas muchas facultades y ninguna es inútil, ninguna es intrínsecamente mala. Hay actos que son malos porque están prohibidos. Por ejemplo, circular por una calle en sentido contrario al que te señale una flecha. Pero también hay actos que son malos en sí mismos, porque estos van contra la dignidad de las personas humanas, como por ejemplo la calumnia. Esos se llaman actos intrínsecamente malos. La educación de la conciencia es indispensable a los seres humanos que están sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Todos debemos preocuparnos de tener una conciencia bien formada. Pero algunas personas, por distintas razones, tienen una conciencia escrupulosa, viendo como pecado algo donde no hay pecado. Si se prolonga esa actitud del espíritu, entonces fácilmente se degenera en una verdadera enfermedad espiritual e incluso corporal que tendrá que ser tratada por un psiquiatra. Esas personas deben de buscarse un sacerdote de su confianza y dejarse dirigir por él, lo que es lo mismo, un director espiritual. Y yo les hago una aclaración aquí. No es lo mismo confesarse que ir a una reunión de director espiritual. Y se los digo porque muchos que se confiesan van y le relatan al sacerdote el pecado, la justificación del pecado y la razón por la cual pecaron. Eso no se hace en la confesión, señores. La confesión es llegar y decirle al sacerdote tu pecado, no las causas ni el por qué llegaste a él. Eso es la confesión. Pero el explayarte y el decirle al sacerdote el por qué, el cómo te sientes, la consecuencia, el para qué y todo eso, no se hace con el confesor, se hace con el director espiritual. Muy diferente el uno del otro, y si resulta que es la misma persona, entonces hay que buscar el lugar y el tiempo, porque para la confesión hay un tiempo, y para la dirección espiritual hay un tiempo. Para todo hay un tiempo bajo el sol. Así que se hace cita con el sacerdote,
y entonces se tiene dirección espiritual, generalmente una vez al mes. Pero para la confesión es solo decir el pecado, no explicar el porqué del pecado, ni tratar de justificar el por qué llegaste a eso. Continuando con la lectura. Ten en cuenta que el sacerdote es una persona que está preparada para esos temas y que además es imparcial, y si él ve que eres culpable, te va a pedir arrepentimiento y se te perdonará. Pero si él ve que esos son escrúpulos irresponsables, él no los va a fomentar, y la solución está en que tú te fíes de lo que te dice el sacerdote, más de lo que tú sientes. Y hay que dejar en claro que los escrúpulos generalmente sí pueden curarse si la persona escrupulosa es dócil a los consejos de su director espiritual. La fe es una fuente de alegría y de optimismo y de paz y de esperanza. Y el sufrir por los escrúpulos es una enfermedad psicológica. Cosa distinta es el remordimiento por los pecados cometidos. Este sentido de culpabilidad es bueno, pero debe desaparecer después de que tengas una buena confesión. La conciencia errónea no siempre está exenta de culpabilidad. Solo la ignorancia invencible está exenta de culpabilidad. Solo la ignorancia invencible está exenta de culpabilidad. Así, señores, 2 veces se repite para que quede entendido, y solo la conciencia equivocada por error involuntario e inadvertido que está libre de culpa. Solo la conciencia que está equivocada por un error que no es su voluntad. Cuando ésta no lo advierte, eso es libre de culpa, pero en cuanto esa persona descubra el error, se debe rectificar. La conciencia errónea sí puede ser culpable de un modo directo cuando no quieres tú saber para poder así pecar libremente, o cuando estás en la causa, o cuando no pones los medios debidos para formar tu conciencia, porque en ambos casos esta conciencia errónea no te va a excusar del pecado, incluso puede agravarlo. La conciencia no está bien formada si no se atiende al magisterio de la Iglesia, como lo dijo Juan Pablo II en el Segundo Congreso Internacional de la Teología Moral. La Iglesia, a través de su magisterio ordinario y extraordinario, es la depositaria y la maestra de la verdad revelada con todo lo que conlleva, sus consecuencias y todo. Difícilmente se va a poder hablar de rectitud moral de una persona que desoiga o que desprecie el magisterio eclesiástico, porque Jesús dice: el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Por lo tanto, para un cristiano, si no existe una unión con la jerarquía, no hay posibilidad de unión con Cristo, y esa es la fe cristiana, y cualquier otra posibilidad queda al margen de la fe. Hay cristianos que viven habitualmente en un estado de condenación, con todas sus consecuencias, pero esto no les importa absolutamente nada. Incluso se encuentran a su gusto en esa terrible situación. Son cristianos que cuando se confiesan, apenas sienten pena por haber ofendido a Jesucristo y miden el amor a Dios por el miedo que ellos experimentan ante el pensamiento del infierno. Cristianos que no saben valorar la pasión de Cristo y que viven como si no les importara su complicidad con la muerte del Señor y que se quedan fríos e indiferentes ante el dolor de la Madre de Dios, Madre dolorosa. Una conciencia que no quiere buscar la verdad objetiva sería una conciencia moralmente culpable. El célebre moralista Haring dice: los psiquiatras y psicólogos de profundidades han logrado disipar completamente sentimientos de culpabilidad, explicándolos como meros restos neuróticos de ansiedades reprimidas de la infancia, con todo lo que eso conlleva. Yo les digo que no me opongo a la psicoterapia como tal, sino más bien a una psicoterapia que absolutamente quiera negar la culpa.